Muy buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, de diálogo, pero sobre todo pues en una plática sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Bienvenido, ministro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Elisa. Qué gusto. Salvador, gracias. Jaime, Víctor, Carlos, bienvenidos todos nuevamente. Y bueno, pues a esta charla de café, como son las charlas directas entre amigos, quiero un café cargado, descafeinado. Ya está aquí mi café muy cargado y listo para todo lo que ustedes quieran preguntar. Excelente. Bueno, pues Elisa, por favor, primero las damas. Ministro, estamos ahorita con un tema en el momento en el que grabamos la entrevista, muy importante porque resuelve la Corte sobre el quinto transitorio, sobre el tema de la permanencia de las Fuerzas Armadas. ¿O qué exactamente, ministro? Porque, pues bueno, la Secretaria de Seguridad dice que la Corte avala la importante labor de la Marina, de la Sedena, de la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública. ¿Cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad pública? Como ustedes saben, en 2019 hubo una reforma constitucional muy importante con la cual se crea la Guardia Nacional. Esta reforma constitucional tiene un artículo quinto transitorio que autoriza al presidente de la República a disponer de las Fuerzas Armadas en ese momento por 5 años. Y lo que hace este decreto del presidente de la República es simplemente disponer de las Fuerzas Armadas para efectos de seguridad pública mientras se fortalece la Guardia Nacional en cumplimiento de la atribución que le da el artículo quinto transitorio constitucional. Y lo que dijo la Corte es que este decreto que emitió el presidente de la República en ejercicio de esa atribución es constitucional. Esta fue la materia sobre la cual nosotros nos pronunciamos, entendiendo que obviamente el papel de las Fuerzas Armadas tiene que ser extraordinario, temporal, subsidiario, etcétera, todos los principios que se han establecido, pero esta fue la materia, simplemente determinar que este decreto se ajusta al quinto transitorio que fue aprobado, según entiendo, por unanimidad de prácticamente todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, como reforma constitucional, voluntad del Poder Constituyente. No basta más que echarle un vistazo a las redes sociales, pues para ver, como siempre, la polémica que hay, la división que hay, diciendo que la Corte otra vez, leo los comentarios de las redes sociales, se doblegó ante el Poder Ejecutivo, que vaya manera de terminar su mandato el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. ¿Cómo procesan estas cosas ustedes? Mire, realmente yo hace tiempo que lo que se dice, sobre todo en Twitter, lo tomo con muchas reservas. Es una red que se ha distorsionado y deteriorado mucho, hay muchas cuentas falsas, hay muchos bots, se genera mucho odio. La mayoría de las personas que opinan sobre la Corte ni siquiera se toman la molestia de leer las resoluciones, de estar en los debates. Si no resolvemos conforme a lo que ellos quieren, entonces ya estamos vendidos al presidente, etcétera. Pero si ustedes vieran todas las leyes que se han invalidado por la Corte en estos 4 años, se han invalidado más leyes del partido en el poder, trascendentes, importantes, que nunca en la historia de la Corte. Entonces no hay ningún sometimiento, simplemente 8 de los ministros, de las ministras de la Corte consideramos que este decreto se ajustaba a la Constitución. Punto. Nosotros no respondemos a lo que se diga en las redes sociales, sino simplemente respondemos a nuestra visión, a nuestra concepción de la Constitución. Usted dice entonces que a la hora de hacer estas cuentas de las controversias que cayeron, que resolvió la Corte, sí, podemos decir, ¿resultó menos favorecido el gobierno del presidente López Obrador? Mucho menos favorecido, ¿no? Mucho menos. Si hacemos un recuento, prácticamente todos los asuntos que llegaron a la Corte, hubo una mayoría calificada para invalidar leyes del Ejecutivo. Si vemos lo que hacen los jueces, las juezas, muchísimos temas del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión se han invalidado, se han otorgado amparos. Por eso es que también se critica en ocasiones el actuar de los jueces porque están actuando con independencia. Realmente lo que creo que deberíamos hacer es realizar
análisis serios constitucionales son muy escasos, la mayoría de las veces es descalificar y pareciera que es un partido de fútbol. Si votas como quieren, entonces te aplauden y si no, te abuchean. Yo creo que nosotros como juezas, como jueces constitucionales, no debemos prestar atención a ese tipo de En ese sentido, cosas. ministro, en su administración, ¿cuál considera que fueron los momentos más álgidos, justamente, ¿no? Y puedo nombrar algunos, desde la consulta popular de los expresidentes, la iniciativa para prolongar su responsabilidad al frente de la Corte, en fin, ¿dónde cree que tuvo los momentos más álgidos ahora? Pues ya todo lo pasado, porque ya va unos días para irse. Realmente es que esta fue una administración que entra en un entorno muy complicado. Recuerden ustedes, estaba tomada la Corte, no podíamos entrar por la puerta principal, había más de 100 iniciativas de todos los partidos políticos con la idea de tomar el Poder Judicial, quitarle a la Corte el Consejo de la Judicatura, que fueran fuerzas políticas quienes integraran el Consejo de la Judicatura, que es muy importante porque es el que tiene a su cargo la vigilancia y la disciplina de todos los jueces y juezas federales. Querían quitarnos la escuela judicial para que la formación y designación de juezas y jueces federales no se hiciera en el Poder Judicial, etcétera. Todo esto, afortunadamente, con el diálogo, con trabajo político, con la buena relación que construí con el presidente de la República y sobre todo con el Senado de la República, logramos que todas estas iniciativas no prosperaran, que se aprobara una muy importante reforma judicial a nivel constitucional y legal, de tal suerte que logramos transitar y superar los problemas. Ahora, ¿cuál fue, digamos, el periodo más complicado? Fue realmente esos 4 meses en que yo tuve que aguantar para no salir públicamente a decir nada sobre el 13º transitorio en que se prolongaba mi presidencia por 2 años más. Esos, digamos, fueron los 4 meses más complejos, más difíciles, pero al final salimos bien, creo que salimos fortalecidos y el Poder Judicial, que es lo más importante, está intacto. Logramos blindarlo, sigue siendo un poder independiente, autónomo y que trabaja con toda. Hay una relación de amistad con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es la relación que usted tiene con el presidente ya llegando hacia el final de su mandato? ¿Cómo podría resumirla? Yo tengo una relación con el presidente, primero de respeto, de confianza y de afecto. Así la describiría yo. Ministro, regresando un poco al tema que planteaba Carlos, entiendo lo de las redes sociales y también sabemos cómo es que sucede el diálogo o el no diálogo en las redes, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no están muy de acuerdo con lo que sucedió en la Corte en torno a la militarización. ¿Cómo acercarse a ellos? ¿Cómo hablarles a ellos? ¿Cómo socializar lo que se decidió en la Suprema Corte? Porque hubo una mayoría, además, ¿no? ¿Cómo plantearles un canal de comunicación? Lo que pasa es que nosotros como tribunal, necesariamente una de las partes va a quedar inconforme. Es uno de los problemas con el Poder Judicial. No podemos quedar bien con todas las partes. Malo sería, ¿no? En esta administración hemos hecho un esfuerzo inédito para acercarnos a la gente. Nunca un tribunal constitucional había tenido esta cercanía con la gente. Somos el Poder Judicial del mundo con mayor presencia en las redes sociales. Soy el primer presidente de la Corte que da conferencias mensuales, que da entrevistas, que escribe en un periódico, por cierto, en Milenio, que estoy en redes sociales y que estoy incluso en la plataforma de TikTok. Todo esto nos hace acercarnos a la sociedad. Claro, habrá temas en los que no esté de acuerdo la gente, pero no porque nosotros no estemos explicando y acercándonos. También en un país tan polarizado, a veces hay dificultades para poder procesar ciertos temas. Porque es muy fácil cuando uno no es autoridad o cuando a uno no le toca decir que se vayan las Fuerzas Armadas, los militares a sus cuarteles, cuando no tenemos policías, cuando no tenemos todavía a nivel de autoridades civiles cuerpos que puedan prestar este servicio, cuando tenemos una delincuencia con una violencia y con una capacidad bélica que nunca se había visto en la historia de México. Entonces son muchos elementos que a veces nosotros como jueces pues es muy complicado porque no nos toca a nosotros justificar esto. Nosotros lo único que nos toca es la decisión del presidente, se ajusta a lo que le autorizó
la Constitución, sí o no. Y en este caso dijimos que sí. A nosotros no nos toca decidir el ejercicio o la utilización de las Fuerzas Armadas es la mejor estrategia, no es la mejor estrategia, cuántos años deben de quedarse. Eso lo decide el Congreso como parte del Poder Constituyente y nosotros simplemente tomamos en consideración, ¿se están ejecutando o cumpliendo adecuadamente las disposiciones de la Constitución o no? A veces estas decisiones, reitero, pues en ciertos sectores no serán gratas, pero es inevitable. Hace poco resolvimos sobre la prisión preventiva oficiosa y hubo otro sector distinto al de hoy que no estuvo de acuerdo con esta decisión. Nosotros no podemos, porque haríamos muy mal cuando estamos analizando, estudiando y votando un asunto, pensando en cómo va a caer la decisión en sectores. En agradar a la grada, ¿no? En agradar a la grada, porque además ahora la grada está dividida. Si no tenemos que hacer, al menos es mi caso, yo trato de cumplir con mi responsabilidad, hacer lo correcto, tomar las decisiones que debo de tomar, y a lo largo de los 13 años que tengo en la Corte he asumido los costos políticos de todo lo que he hecho, pero siempre he actuado tratando de hacer lo que es mi obligación y lo correcto. Pero siguiendo con esta analogía de la grada, ahora la grada, una de las gradas polarizadas que hay, pues tiene un porrista muy fuerte, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incide, y que sale, que habla, y que critica a la Corte, y que habla de corrupción, etcétera. Pero que en abril de este año, justo cuando se estaba discutiendo la constitucionalidad de la ley de energía eléctrica, dijo una frase que quizá lo marca. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley, diciéndole a los ministros de la Corte. Un presidente que yo recuerdo que en México nunca había dicho esto, como este, que ha dicho muchas cosas. La Corte, ¿cómo procesan esto? ¿Cómo un actor político de tal peso, de tal popularidad, de tal influencia, dice esto? Maestros de derecho se fueron de espaldas, no sé, en la Corte. Sí, porque una cosa es política y otra cosa son las leyes, ¿verdad? A ver, nosotros no podemos controlar la narrativa que se da en otros lugares. A nosotros lo que nos toca es hacer nuestro trabajo. Malo que lo que se dijera en cualquier lugar influenciara cómo vamos a nosotros decidir. Yo no le doy, la verdad, mayor importancia en cuanto a nuestro trabajo, ni en la Corte, ni tratándose de las juezas y los jueces. Creo que todos realizamos nuestro trabajo con independencia, respetamos lo que se dice en otros lugares, pero no nos toca entrar en ese debate. Nosotros no estamos en el debate político. Y en el debate, ministro, que tiene que ver con el tema de austeridad, que es uno de los asuntos que más le ha criticado, digamos, la gente, lo veíamos en la marcha, es uno de los temas que salía ahí. ¿Cuál es su posición sobre esta exigencia que aún mantiene el Ejecutivo sobre la austeridad en el Poder Judicial y en los jueces, por ejemplo? Nosotros hemos hecho un gran ejercicio de austeridad republicana. Quiero decir que esto yo hace 13 años, cuando fui candidato a ministro, lo dije en el Senado, que a la Corte le hacía falta ser una Corte más austera, con austeridad republicana. Yo lo dije, es una convicción mía también. Nosotros logramos hacer más con 7,000 millones de pesos menos cada año de lo que se ejerció en la administración anterior. Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante de hacer un mejor uso del gasto público. Nosotros no tenemos ningún problema ni ningún señalamiento en tema de austeridad. En el Poder Judicial Federal no hay derroche de recursos. ¿El sueldo de los ministros y de los jueces es adecuado para su función? Esa es una garantía de la independencia judicial que garantiza, valga la redundancia, la Constitución, y que precisamente es uno de los elementos para que las y los jueces puedan ser independientes. Ministro, me quedé con la duda de este tema de el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, porque comentaba que, como bien está plasmado en la Constitución, tiene que ser de manera extraordinaria, temporal. ¿Considera usted que debe haber este plan de retiro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que, si fuera necesario, hacer uso también de otras herramientas constitucionales para que sea eso, de manera extraordinaria para el combate a estos criminales? Nosotros en este momento solo resolvimos sobre este decreto. Sí. Hay algunos otros asuntos que tendremos que resolver. Pero yo entiendo la lógica, sobre todo en la última reforma, que es esa. Se trata de fortalecer la Guardia Nacional para que haya un momento en que las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus funciones originarias de seguridad nacional y seguridad interior. Sí, ¿Una Guardia Nacional? La Guardia Nacional
según lo que se busca, yo no me toca a mí aquí discutir mayor cosa, porque además hay temas de la Guardia Nacional que vamos a resolver, pero bueno, la idea que se tiene es que sea un cuerpo con disciplina militar, pero de carácter civil. Ministro, quizás como en ningún otro sexenio hemos visto una crítica muy dura hacia el trabajo de los jueces, de los ministros, por supuesto, también. ¿Usted percibe que quizás hay un interés, y no estoy enfatizando nada más en Palacio Nacional, sino de distintos actores, un interés por erosionar la independencia del Poder Judicial, por tener un Poder Judicial a modo, un Poder Judicial en cierta medida maleable o incluso a veces sometido? E insisto, no estoy hablando nada más de Palacio Nacional, sino me refiero de actores de todo tipo, a nivel estatal, a nivel local. La discusión del Poder Judicial Federal y la polarización que se da sobre ella es porque en un sector no sé si decir de la sociedad, pero en cierto sector de actores políticos, mediáticos y fácticos, se pretendió que la Corte, y en particular su presidente, se convirtieran en un opositor al gobierno. No nos toca ser opositor al gobierno, somos un poder equilibrador, un poder controlador. Cuando se dieron cuenta que el Poder Judicial no iba a jugar lo que ellos querían, entonces empezaron a denostar, a criticar, a golpear la sumisión, todo esto, cosas que no resiste un análisis. Si vemos las sentencias, es todo lo contrario. La Corte y el Poder Judicial nunca habían sido tan independientes y nunca habían dictado tantas resoluciones en contra de un gobierno. Esa es la realidad. Entonces sí, el Poder Judicial nos quisieron tomar como un botín. Cuando no pudieron hacerlo, entonces pues se ha generado... Los políticos, la oposición, actores mediáticos, grupos de la sociedad civil, por supuesto. Quisieron, vamos a usar a la Corte para que en la Corte y en los tribunales logremos lo que perdimos en las urnas. Yo no lo permití, y no lo voy a permitir a lo que me resta de mi mandato, y porque a nosotros nos toca ser independientes. Del gobierno sí, pero también de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos, de los poderes económicos, porque la independencia no es solo frente al gobierno, también es ante otros poderes. Y cuando se repite la misma cantaleta como un mantra, de que el presidente de la Corte tiene guardados los asuntos en un cajón, hace más de 3 años que dije por primera vez que esto era falso, lo siguen repitiendo. Tan no es cierto que cuando se bajó el proyecto ahora del asunto que resolvimos hoy, del decreto sobre el uso de las Fuerzas Armadas, en menos de una semana lo estuvimos resolviendo. Pero el presidente de la Corte no puede listar asuntos si no hay proyectos. Y el elaborar proyectos es responsabilidad de las ministras y ministros ponentes, no del presidente de la Corte. Pero lo siguen repitiendo, entonces mucha gente ya lo toma como cierto. Y ya es una especie de mantra, se repite y se repite y se repite. Ahora, hablando en esa erosión, perdón, Jaime, hablando en esa erosión en contra del Poder Judicial igual, usted ha comentado el nivel de corrupción que hay dentro de los jueces, cómo llegó y cómo se va, cómo está ahora la situación. Nosotros cuando llegamos encontramos un problema serio de corrupción, no generalizado, pero sí fuerte. Y logramos revertirlo en gran medida. Había redes entre despachos muy afamados, muy importantes y redes dentro del Poder Judicial, algunas familiares, otras de otro tipo. Eso lo desarticulamos. No puedo decir que ya no hay corrupción en el Poder Judicial, pero realmente los niveles que se manejan ahora no tienen nada que ver cómo está el Poder Judicial cuando yo llegué. El nepotismo, bueno, era un deporte nacional, era algo que estaba en la cultura del Poder Judicial, no se veía mal, nadie lo criticaba, y eso fue lo más difícil de romper. Hoy tenemos ya reglas muy claras en relación con el nepotismo. Eso ayuda también a dar claridad, a evitar corrupción, etcétera. Realmente yo puedo demostrar con datos duros que dejo un Poder Judicial renovado y transformado. Sin demagogia, sin retórica, están los datos duros. La participación de las mujeres en el Poder Judicial es inédita. Nunca había habido tantas magistradas, tantas jueces nombradas, nunca en la historia del Poder Judicial Federal. Empezamos con medidas para la igualdad sustantiva de género, como las licencias de paternidad, y la OEA nos reconoció
con el primer premio interamericano a las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres, poniendo a la Corte y al Poder Judicial Federal de México a la vanguardia en todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Eso no lo digo yo, lo dice la Organización de Estados Americanos. Entonces, la Defensoría Pública, que prácticamente no se le hacía el menor caso, le logramos renovar, elevarla a nivel constitucional, cambiar los perfiles. Al día de hoy hemos liberado 41 personas pobres, el 20% del padrón carcelario de México. Ahí están los datos. Avanzamos a la justicia digital. Somos el poder judicial en el mundo con la justicia digital más avanzada. Ni siquiera Estados Unidos, Alemania tienen los sistemas que tenemos nosotros. Por primera vez tenemos una carrera judicial. Todos los cargos del Poder Judicial se concursan. Estamos generando un nuevo perfil de juez y de jueza, etcétera. Si nosotros podemos acreditar con datos duros que en estos 4 años se avanzó como nunca antes en el Poder Judicial Federal. Eso es interesante porque como ministro presidente nosotros decimos, ya no somos los periodistas de traje café, como verá, ministro, ¿no? Y entonces lo he estado siguiendo en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde dice, esperaban un presidente con zapatos, ahora trae un presidente con tenis. ¿Cómo empieza a incursionar en las redes sociales y en el TikTok? ¿Usted lo propone, se lo proponen? Yo ya estaba en Twitter y Facebook. Empecé a ver que el Twitter era una red que ya estaba muy contaminada. Y entonces estaba muy satanizado el TikTok. Y yo por mi cuenta abrí una cuenta, valga la redundancia. Y empecé durante 3 meses, sin decirle a nadie, a detectar que tenía esta plataforma. Me di cuenta que tenía un enorme potencial y que se podía llegar a los estratos más jóvenes de nuestra sociedad. Entonces, en un momento le digo a mi equipo, les aviso que voy a entrar a TikTok. ¿Cómo? Sí, voy a entrar a TikTok. Pues, fue un escándalo. No, la decisión, pero es el presidente de la Suprema Corte. La decisión fue mía, hemos ido aprendiendo y lo que he tratado yo de hacer una cuenta que tenga mensaje. Es decir, tenemos algunos videos que son divertidos porque tenemos que llegarle a los jóvenes y a las jóvenes con el lenguaje de ellos. Pero al final del día, si ustedes hacen un examen de la cuenta, tratamos de enviar mensaje, de dejar algo, claro. Y lo estamos logrando, la verdad. El contacto y la respuesta que hemos tenido de lo que ellos mismos se autodenominan la chaviza es impresionante. Ustedes pueden ir a ver el número de reproducciones de los videos, los comentarios que nos dejan en los videos, es realmente impresionante. Entonces está logrando el objetivo. Esta masa de jóvenes que no están en Twitter, que no leen los periódicos, que no están en Facebook, que no están en Facebook, ahí si nosotros no llegamos a ellos, hay un nicho ahí, ¿no? Dejas un vacío y luego los vacíos alguien los llena. Entonces, cuando a mí me critican de TikTok, pues yo lo primero que digo a mis críticos, no les estoy hablando a ustedes. ¿Sí? A mí, mientras conecte con los chicos y las chicas con quienes quiero conectar, yo estaré tranquilo. ¿Y genuinamente sí le gusta Taylor Swift o no? Genuinamente sí me gusta Taylor Swift. Yo no la conocía. A mí siempre me ha gustado la música de mensaje. Mis clásicos son Serrat, Sabina, Pablo, Silvio y Aute. Pero siempre han trabajado conmigo gente muy joven. Entonces, ciertas chicas que trabajan conmigo me dicen, oiga, ministro, tiene que oír a Taylor Swift. Yo no la conocía, la verdad. Entonces ya me pusieron la música y me empezaron a explicar quién era, el icono que es para la música, lo que significa para las mujeres. Y entonces a partir de ahí me gustó y por eso yo no hago nada en lo que no crea. Yo no soy una impostura, ni miento, no, yo soy como soy. Claro. Y si digo me gusta Taylor Swift, es que me gusta. Ahora, esto pues ha caído muy bien, ¿no? En muchos sectores, porque es una forma también de acercarte a los chicos. Pero si no me gustara, pues la verdad. El reggaetón, pues medio lo oigo, pero la verdad no sé si. Qué bueno que no le gusta. Oiga, ministro, en ese sentido de ser como es, ¿en qué momento decide usted acercarse a Santa Marta? Y escuchar todo lo que estaba pasando ahí. Bueno, yo recibí una carta a principios de este año creo que son 667 mujeres. Y entonces, al leer la carta, donde ellas me dicen que me buscan a mí, aunque saben que la mayoría de sus asuntos son de competencia federal, porque soy el único que las he volteado a ver.
y soy el único que está interesado en los derechos de las mujeres, porque me habían mandado una carta antes y les había mandado defensores públicos federales. Y al leer la carta, de repente me dicen que me invitan a Santa Marta. ¿Entre estas 667 estaba Rosario Robles? No, creo que ella no firmó la carta, pero no me acuerdo. Sé que ella organizó, hoy sé que ella organizó eso, pero no sé si estaba, porque la verdad yo no vi nombres. Yo vi que eran 665 mujeres y en ese momento dije, voy a Santa Marta. De hecho, yo leo la carta una hora antes de salir a mi conferencia de prensa mensual y en ese momento tomo la decisión. Lo comenté con Claudia Sheinbaum después, como una cortesía, deferencia, ¿no? Cortesía. Ella es la jefa de gobierno de esta ciudad, lo vio muy bien, me dio todo el apoyo para que yo pudiera ir y así surge la idea de ir a Santa Marta. Fue una experiencia, la verdad, muy conmovedora, muy fuerte. Pedí que no hubiera autoridades, estuve platicando con 220 mujeres, ahí sí estaba Rosario Robles, las escuchamos sus historias conmovedoras. Y antes, justamente 2 días antes, celebré un convenio con las autoridades de la Ciudad de México para que nuestros defensores y defensoras pudieran entrar a defender en materia local. Y esto fue increíble. Y hoy hay gente que ha salido. Defendemos a 577 mujeres, de hecho hoy sale una mujer más. Y fue increíble porque después de la reunión pues nos dieron más de 500 formatos que habían hecho con todas sus historias y hemos tratado de defenderlas. Yo recuerdo dos cuestiones nada más. Una mujer que ya estaba sentenciada se para y me dice, ministro, que usted esté aquí y me vea y me escuche, para mí ya es justicia. Y ya estaba sentenciada. Otra chica que estaba en proceso, se levanta, y todas llorando, y yo conteniéndome, mis colaboradores, me acompañó mi esposa, dice, ministro, gracias por vernos, somos seres humanos, no somos basura, nadie nos ha volteado a ver. Entonces creo que lo más importante de Santa Marta fue visibilizar a las mujeres, escucharlas y verlas a los ojos, tratar de hacer diferencia, lo estamos haciendo en la vida de ellas, pero creo que esto también llevó el foco a algo que estaba olvidado. A partir de ahí hemos visto un cambio de actitud en muchos jueces y magistrados locales y federales en relación con las mujeres. Se le ha tomado más atención a las mujeres en reclusión. Creo que esto, la verdad, fue algo, creo que es importante. Es de los momentos pues, más conmovedores de mi presidencia. Me siento muy satisfecho de haber podido hacer esto. Y la verdad sí se simbra uno cuando se da cuenta, no nada más intelectualmente, sino desde el punto de vista humano, las graves injusticias que se padecen en este país. La impunidad. Sí. Las cifras varían, ¿no? Pero todas dicen que es arriba del 90% la impunidad. Usted que ha estado en el puesto más alto que hay en la justicia en el país, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que hace que no haya procesamiento de los casos en México, que la justicia no llegue y que luego en el peor de los casos también se sentencia a inocentes? Bueno, el problema es muy complejo. Por un lado tenemos que las cárceles están llenas de personas inocentes y normalmente pobres. Y pobres. Y de esas, el 40 o 50% están en prisión preventiva oficiosa o justificada sin sentencia durante años. Esto me parece una enorme injusticia. Entonces, la gente que estamos procesando, en gran medida, es inocente. Y después hay una gran tasa de impunidad porque no se denuncia, porque cuando se denuncia muchas veces las fiscalías no hacen bien su trabajo y tenemos pues, muchos resabios en la justicia en México. Creo que eso es algo sobre lo que tenemos que seguir impulsando. Pero no todo es el Poder Judicial Federal. La mayoría de los delitos y de los problemas se dan en los poderes y fiscalías del fuero común. Decía la exministra Olga Sánchez Cordero, ahora senadora, que es eso, que las fiscalías no rinden cuentas. Ella está impulsando leyes que puedan hacer que los fiscales rindan cuentas, todos, porque dice, nadie sabe nada de ellos. Y desde su perspectiva, ¿qué más podría hacerse para quitar esta sensación que quizás es realidad entre la gente de que no se hace justicia en México? Yo siempre he dicho que se requiere, entre otras cosas, una gran reforma a la justicia local.
La mayoría de los problemas están en la justicia local. El Poder Judicial Federal hemos hecho la parte que nos toca, pero creo que se tiene que hacer una gran reforma a la justicia local, tanto a los tribunales como a las fiscalías. Creo que eso es esencial. Oiga, ministro, he dado seguimiento ahí a varios de los casos y ahorita de lo que platicabas de alguna de las mujeres, el tema de Alejandra Cuevas, la visita a Santa Marta Catitla. Me comentaban que fue un momento que ojalá se tenga algún testimonio, ¿no? Me dicen, llegó el ministro acompañado de su esposa, ¿no? Me narraron del ABC cómo estuvo todo, que era un lloradero, ¿no? Porque realmente estaban todas conmovidas, ¿no? Y que fue un momento muy importante para la justicia en nuestro país, por lo que ellas sintieron y por lo que derivó después del apoyo y la colaboración entre la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Local. Pero también comentan que las fiscalías son un desastre. Y la gente no hace la diferencia de la procuración y la impartición de justicia. Para la gente no existe. Todo en un mismo saco, ¿no? ¿Le gustaría en algún momento ser fiscal? Mira, qué interesante fuiste llevando. Conociendo y sabiendo cómo está el tema de la procuración. Y que le entiende mejor pero no que sé nadie. Si ahorita, claro. así nada más. Varias cosas. Primero, la verdad sí fue un momento muy fuerte. Me dicen quienes han estado cerca de las mujeres que la cosa más bonita que pasó es que por primera vez tuvieron esperanza y siguen manteniendo esa esperanza. Y están saliendo y están siendo representadas. Que cambió el ánimo. Seguramente ya les han contado la noche anterior que tuvieron una oración colectiva. En fin, la verdad hay muchas cosas ahí dentro de tanto dolor muy hermosas. Mi esposa, nunca lo digo porque no lo estamos haciendo con ningún afán político, desde ese momento decidió ayudar a los niños en el CENDI, ella es psicólogo infantil, está yendo a ayudar a los chicos, a las niñas, a los niños, con mucho amor, con mucho cariño, y estamos tratando de la manera que podemos estar cerca. Lo malo para la imagen del Poder Judicial Federal es precisamente eso, que la gente no distingue entre Poder Judicial Federal, Poder Judicial Local, Fiscalía Local, Fiscalía Federal, Policía Ministerial, en fin, todo se confunde. Ahora, por lo que hace a tu pregunta final, te respondo lo que siempre he dicho. Hoy tenemos un fiscal general de la República, a quien yo respeto. Yo no estoy candidateándome para ningún cargo, ni estoy buscando, ni me estoy promoviendo. Pero para futuro, ningún cargo. más allá de la coyuntura, digamos, adentrarse también ahora en la procuración de justicia, no nada más en la impartición. Yo regresaré a partir del 2 de enero, pues a alguna de las salas de la Corte, y a partir de ahí, pues yo haré un análisis si se presenta alguna coyuntura en que yo pueda colaborar con el país en algún otro lugar, no estoy hablando de la Fiscalía, en cualquier otro lugar, pues lo ponderaré. No estoy en este momento no lo tengo ni en mente, ni lo tengo presente, ni está en mis planes pensar llegar a la Fiscalía. Esto es algo que ha salido más bien pues en rumores, pero no hay nada de y eso. también se habla un poco de eso por su cercanía con la gente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de TikTok, el tema de Santa Marta, el tema del apoyo a documentales. Las mujeres. Su carrera política sí se ve en una carrera política como otros ministros, o no le interesa la política. No lo sé, yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Realmente lo que yo estoy haciendo para acercarme a la gente no tiene que ver con la aspiración de otro cargo, tiene que ver con el cumplimiento de mi obligación del cargo que hoy tengo, que me parece que era muy importante tratar de acercarnos a la gente. Yo estaré abierto, obviamente, si se da alguna coyuntura en donde haya una oportunidad de participar en algo para seguir sirviendo a mi país, pues lo ponderaré y tomaré la decisión en Pero es su popular momento. usted, ministro. Sí. Pues no lo sé, pero lo que he tratado es de cumplir mi obligación y tratar de acercarme a la gente, la verdad. Se lo quiero preguntar así directo. ¿Lo quiso matar
Genaro García Luna? Esa es la primera. Y la segunda, ¿se lo volvió a encontrar después? Primero, no creo que me hubiera querido matar porque pues me hubiera matado, la verdad, con la impunidad de que gozaba. Pero claro, el costo político hubiera sido muy alto. Pero sí, la idea era amedrentarme claramente para que yo cediera a que el asunto saliera como él pensaba. Y no, es más, nunca lo he visto. Maestro, ¿cómo pueden verse cómo se ven las presiones sobre los ministros? Usted ha platicado algún caso en el caso del sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo ocurren? ¿Cómo sienten ese tipo de...? En la única administración de presidentes donde yo he sentido presión es con Felipe Calderón. En esta no. En esta Directa. No, a ver, que el presidente lo que hace es sale y da sus posicionamientos. Nunca me ha pedido nada, nunca ha perseguido un juez. Al contrario, el Poder Judicial Federal se encuentra en esta situación de independencia y autonomía porque él ha confiado en que nosotros nos autorregulemos, aprobó nuestra reforma como nosotros la planteamos. Realmente ahí están los hechos. Si nos vamos a los hechos, pues el presidente ha sido respetuoso de que nosotros mismos corrijamos lo que creemos que se debe corregir. Pero también ha dicho que no le hagan caso a los jueces. Por Las eso, críticas de la mañana los ve como retórica, quizás. Si evidentemente a alguien no le hace caso a un juez, pues los jueces tienen los elementos y las herramientas jurídicas. Yo siempre he tomado una opción de no entrar a debatir con lo que se dice en otros lugares sobre el Poder Judicial. Y creo que ha sido la decisión correcta, aunque algunos me critican porque lo que quisieran es que entráramos en una especie de pleito de confrontación que es bastante estéril. Parte de los lados del tablero, ¿no? ¿Cómo fueron entonces esta presión por parte del presidente Calderón o el expresidente Calderón hacia usted y hacia los demás ministros? ¿Cómo eran? ¿Eran por llamadas o eran...? Yo nada más puedo hablar de mí. Por lo que vi, pues a los otros ministros no necesitaron que presionarlos porque se dice mucho... Ay, el ministro Saldívar que es un tibio, no tiene pantalones, no sé qué. A ver, ¿quién votaba en contra de García Luna y Felipe Calderón cuando estaban en el máximo de su poder? ¿Cómo votaron los otros ministros del caso de la guardería ABC? Yo he votado siempre igual. Prisión preventiva oficiosa, voté que era inconvencional. Como siempre he votado. Yo no cambio de acuerdo al sexenio. Yo voto igual, siempre, de acuerdo a la Constitución y los derechos humanos. En el caso personal, lo he narrado, una presión fuerte. Usted le llamó una operación de Estado. Sí, en el caso de la guardería ABC, obviamente que sí, tanto mediática como la operación que se hizo en la Corte. Eran las 10 de la noche, estaba llena la Corte de Secretarios de Estado, de gente del gobierno. Hubo compañeros míos que leyeron en la sesión de la Corte los memoranda que nos dejaron la gente del gobierno. Clarísimo, que había una presión. Cuando yo salgo con mi proyecto, es muy bien recibido por la prensa y a los 2 días cambiaron completamente el tema. Narrativa. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pues fue a decirme claramente, presidente, dice que no te pusimos para esto. Yo le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y que no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. ¿Y presión de empresarios? ¿Ha conocido directa o indirectamente presión de otros sectores, de otros poderes? Ese fue el ABC, luego Florence Cassé, donde ya la presión pasó a intimidaciones y amenazas mucho más fuertes, inadmisibles, que desde el poder público institucionalizado se presione así, se amenace así a un ministro en funciones. Esto nunca había pasado. Era el crimen institucionalizado, yo le he llamado. Esas sí eran presiones. Pero ante eso, los que hoy me critican estuvieron callados todo el tiempo. ¿El expresidente le llamó de alguna manera, alguna vez directo, sí, lo citó? Me marcó después de que sucedió esto, lo he contado ya, porque hoy dice que no se enteró. Tan se enteró en tiempo real que me llamó al día siguiente, me ofreció seguridad,
de la Secretaría de Seguridad Pública, le dije que yo no confiaba en la Secretaría de Seguridad Pública y después me ofreció seguridad del Estado Mayor Presidencial y 3 meses yo tuve esta seguridad, tan fácil que es buscar la información en transparencia y el único que podía haber ordenado que un ministro que no sea presidente tuviera seguridad del Estado Mayor es el presidente de la República. Entonces, por supuesto que Felipe Calderón se enteró, por supuesto que se enteró. En el documental de Florence Cassé dice, me produce indignación, es increíble y me indigna. Pues no sé qué le indigna. Si en tiempo real él se enteró, él supo, yo creo que se le había olvidado la llamada. Oiga, y sin que se meta a pronunciarse en el tema legal, jurídico, de lo que implica el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, pero ¿cómo recibió usted la noticia de su detención por supuesta colaboración con el narcotráfico? Está esperando, de hecho, ahora en enero está iniciando el proceso, el juicio allá en Estados Unidos. ¿Cómo recibió usted el hecho de enterarse de que este hombre, que era tan poderoso, que era tan impune, pues está ahorita detenido en Estados Unidos, en Nueva York, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa? Pues yo no tengo mayor comentario, será tema que las autoridades de Estados Unidos lleven el proceso y ojalá se resuelva de manera justa y ojalá él sí le den un debido proceso que no le dio a mucha gente aquí en México. Pero es un tema de Calderón porque si bien usted ya no era la primera vez que contaba esta anécdota de la presión y de la operación de Estado, pues sí se dio en una fecha en donde, a propósito de lo que mencionaba, la polarización era más amplia y eso vino a encender todavía mucho más la polémica. Si bien, reitero, era un acto repetido, ¿fue adecuado platicarlo en ese instante? ¿En qué instante? En febrero de este año, 2022. ¿Se refiere Al contar la anécdota de Felipe Calderón otra ¿Del vez, ABC? de la operación de Estado, sí. Es que eso ya lo había contado. Sí. Eso ya lo había retoma, contado. ¿no? A ver, eso, quien saca esa historia primero es Salvador García Soto, en el Universal hace mucho tiempo. Yo ya lo había contado, en la primera conferencia de prensa que di lo conté, eso ya lo había contado. No fue nuevo. La Pero verdad, ahora tuvo Tomó fuerza. otra fuerza por la polarización. tomó otra fuerza, pero la verdad es que eso yo ya lo había dicho. Esa es la verdad. Y quien le dio fuerza fueron quienes salieron a hacer un carrusel de entrevistas diciendo que era un distractor y que no era cierto, que no era cierto, que no era cierto. Entonces quien hicieron que esto se hiciera más grande, pues fueron quienes niegan que existió. Yo simplemente comenté esto que ya lo había comentado y lo demás pues tomó fuerza propia. Entonces, en sus memorias, si algún día escribe sus memorias, no habrá una comparación con esto, hablando del actual sexenio. No habría una comparación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. De ningún actor político del gobierno del presidente. Por supuesto que no. Y decía presiones de los empresarios. La verdad es que a mí nadie me busca ni para presionarme ni para tratar de cooptarme ni nada, porque ya saben cómo soy. A mí no hay manera que logren que yo cambie mi punto de vista o mis convicciones. ¿Y cómo se lleva con las corcholatas, ministro? ¿Con Marcelo, con Claudia, con Adán Augusto? Me llevo muy bien ¿Cómo? con Claudia, con Adán Augusto, con Marcelo, me llevo muy bien, lo respeto. Me parecen 3 personas que tienen una trayectoria propia y sí les tengo afecto y les tengo respeto. ¿A quién conoce de más tiempo? Pues realmente al que conozco de menos tiempo es Adán Augusto, porque lo conocí ahora que fue secretario de Gobernación, que ha sido el enlace y lo he tratado muchísimo. A Claudia y a Marcelo sí los conocía ya de tiempo atrás. Ministro, aprovechando que usted es la cabeza del Poder Judicial y con el tema que tiene que ver con la prisión preventiva y la discusión que se dio, existe otra figura que también dicen los expertos se ha abusado, que es la del testigo protegido y todo lo que sucede alrededor del criterio de oportunidad. ¿Cómo ve esas dos figuras? ¿Se abusa en México de eso? Yo no tengo los datos para poder establecer si realmente se abusa o no, pero sí me parece que todo este sistema, cuando hagamos una reforma de la justicia, hay que hacerle ajustes. Hay que hacerle ajustes para que efectivamente no se puedan dar abusos. No, como realmente yo no me dedico, ni soy juez penal, ni tampoco mucho menos abogado penal, no tengo los datos, no tengo las estadísticas para poder decir en qué porcentaje se abusa, porque normalmente los únicos que conocemos son los asuntos mediáticos, sí, pero no podemos de un asunto mediático hacer una regla general. Entonces, no conozco esos datos,
Pero lo que sí sé, o lo que sí veo, mejor dicho, desde lejos, es que sí requerimos hacer ciertos ajustes, una reflexión a todo nuestro sistema de justicia. A propósito de eso, ¿qué le diría a la gente que escucha seguido, ¿no? De empresarios, sectores políticos, gobiernos, etcétera, que México es un país donde no se respeta el Estado de Derecho? La realidad es que tenemos un sistema jurídico, no de ahora, desde siempre, que no ha sido capaz de ganarse la legitimidad con la sociedad. Desde la colonia, con el obedézcase pero no se cumpla, la gente siempre ha pensado que el derecho, que la justicia, que los jueces están las leyes están al servicio de los poderosos. Entonces no tenemos legitimidad, no tenemos una cultura de legalidad, una cultura de constitucionalidad. Si yo dijera hoy que es falso que tenemos una justicia elitista, yo estaría mintiendo. Por supuesto que seguimos teniendo una justicia elitista. Por supuesto que seguimos teniendo una justicia que trata diferente a la gente que tiene recursos frente a que no los tiene. Por supuesto que seguimos teniendo un aparato de justicia injusto que tiene sobre todo las cárceles llenas de pobres. Por supuesto que sí, esto no lo podemos negar. Lo único que le puedo decir a la gente es que he hecho mi mayor esfuerzo para que en el Poder Judicial Federal hagamos la parte que nos toca para tratar de revertir esta situación. Pero de que es una realidad que México es un país injusto, clasista y racista, aunque les enoje cuando lo digo, esa es una realidad, y un país homofóbico, y un país que genera una enorme violencia contra las mujeres, que las discrimina todos los días de todas las formas posibles. Ministro, para cuando esta entrevista salga al aire, ya va a haber candidatos y candidatas a sucederle en el cargo. 2 preguntas ahí. ¿Les dejaría algún consejo? ¿Qué consejo les dejaría después de haber tenido esta experiencia usted? ¿Qué les diría? ¿Les dejaría algún sobrecito en donde vengan algunas recomendaciones sobre qué hacer o qué no ¿Dónde está el hacer? botón? Es donde está el botón para cerrar la puerta, etcétera, o simplemente para la alarma. Esa es la primera. Y la segunda que le plantearía es, ¿qué esperaría de ese proceso? ¿Cómo le gustaría que fuera ese proceso de sucesión al interior de la Corte? Primero, yo no les daré ningún consejo. Mi idea es, una vez que mis compañeros, mis compañeras y yo elijamos a la ministra o ministro quien va a suceder, yo seré absolutamente respetuoso, no me voy a meter, no voy a opinar, y en lo que pueda apoyar, apoyaré quien quiera que sea. Y lo segundo, yo trataré de que podamos llegar a un proceso en donde se genere un consenso más o menos amplio hacia una ministra o un ministro que pudiera ser el mejor perfil para este momento para la Corte y el Poder Por Judicial. consenso le gustaría. No creo que podamos llegar a la unanimidad y quizás hablar de consenso no unánime gramaticalmente no sea correcto, pero la idea que quiero decir es que ojalá haya un grupo amplio, 7 ministros o ministras por lo menos, que podamos apoyar una candidatura que pueda después generar unidad, porque lo que tenemos que hacer el 2 de enero, una vez que pase la elección, tenemos que generar unidad en la Corte y en el Poder Judicial con quien sea que resulte triunfador. Ojalá que quienes no lo sean tengan la grandeza de aceptarlo con categoría, y quien lo sea tenga también la grandeza de ganar con generosidad. Ministro, Pues, en ese sentido, pero nada ya, más, la ¿cómo última. es el proceso? ¿Cómo va a ser este momento? En cuanto digan, yo quiero, alcen la mano, ¿buscará el ministro presidente dentro de los perfiles aquel que tenga un mayor consenso y lo va a platicar con los 10 En los primeros 5 días restantes? del mes de diciembre se tendrán que registrar con sus programas de trabajo las ministras o ministros que aspiren, y sobre ellos, el 2 de enero, por una mayoría por lo menos de 6 votos, tendrá que haber presidenta o presidente. Sí. La verdad, este proceso ya lleva mucho tiempo, fue como el presidencial de la República, se adelantó mucho. Compañeros, compañeras llevan más de un año en campaña, pero realmente desde agosto, que yo di formalmente el banderazo, pues realmente ya hemos estado en este proceso de platicar, de ver, pero hoy por hoy no hay, no sé cuándo va a salir la entrevista, pero el día de hoy que le estamos teniendo, realmente todavía no hay una candidata o un candidato que podamos decir que está generando ya
una aprobación suficiente como para que por ahí se pueda construir la candidatura ganadora. Hoy todo está todavía muy indefinido. En teoría hay 7 que aspiran. No sé cuántos se vayan al final a inscribir y ya dependiendo quiénes estén inscritos, pues se podrá ya ir decantando. Pues una vez los esta otros 3. sucesión. Muy bien, pues muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Café Milenio. Contrario, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Digo, estaba rico esa cabecita. Muy ¿verdad? bueno. Ahora sí ya Oiga, podemos muy, comer otra vez. Yo sí comí porque muy dinámica esta, mandaron un esta pedazo de- entrevista. ¿Verdad? Sí, les quiero decir que cuando yo venía, dije, híjole, es que son muchos, y es muy poquito tiempo. No, pero la verdad lo No, hacen es muy súper ágil, dinámico porque- ustedes.